Licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Es un privilegio, Ricardo, como siempre. Muy buenas noches a todos. Pregunta abiertísima, un primer diagnóstico, sin ninguna otra consideración. ¿Cómo describes el actual panorama económico-financiero del país? Yo creo que complicado. La parte internacional se ha venido complicando mucho. La parte de Asia con China, Estados Unidos, que no logra alcanzar los niveles de crecimiento que se esperaban. Por supuesto, la parte de volatilidad internacional del tipo de cambio. Y también a nivel doméstico, sobre todo, la parte del consumo y el mercado interno hacen que no logremos alcanzar nuevamente la expectativa de crecimiento que teníamos para este año. Entonces sí la vemos complicado, sobre todo por el entorno internacional que está afectando pues, de manera directa a varias variables de la economía mexicana. Bueno, a partir de lo que nos dice surgen varias nuevas preguntas. ¿Qué pasa en el comportamiento del peso frente al dólar? Vemos un dólar que todos los días está subiendo, ya está en los linderos de 17 pesos por dólar. ¿Qué pasa con esta devaluación sistemática del peso mexicano frente al dólar? Hemos, como tú bien dices, una depreciación importante. La semana pasada traíamos el 26% en los últimos 15 meses. Sí es una depreciación muy... Perdón, pero ¿por qué dices depreciación y no devaluación? Porque las devaluaciones, primero, pues, te acuerdas en las décadas pasadas, eran devaluaciones muy bruscas, se daban 30, 40, 50% de un día para otro y eso desequilibraba todas las finanzas públicas. Ahora se dan paulatinamente depreciaciones del 1 o menos del 1% diaria, que en 15 meses suma más o menos el 26%. Entonces la economía tiene mayor capacidad para ir absorbiendo esa depreciación. Ahora, sí es una depreciación muy importante, porque ya un 26% promedio más o menos con las últimas, pues sí hace que las empresas pues no puedan absorber ese impacto tan importante y sí necesariamente si no hay un ajuste en muy poco tiempo se va a tener que eso repercutir en precios y todos obviamente los insumos que se tienen que comprar en dólares reflejados en el precio. Por supuesto. Al y consumidor. al final esto causa inflación. Entonces, el mayor problema es primero que van a reetiquetar precios y luego pues la parte de inflacionaria. Entonces yo creo que eso preocupa mucho a las autoridades y por eso la respuesta muy puntual de aumentar la subasta a 200 millones. De 50 a 200 millones. Diarios, más el ajuste que después de un 1% de depreciación vuelven a entrar y entran con otros 200 millones de dólares. Tú has dicho que esta medida es correcta, pero ¿es suficiente? ¿200 millones de dólares diarios para Pues mira, le dan liquidez al Uh-huh. mercado Uh-huh. y sobre todo a los especuladores, pues de alguna manera también le ponen un costo adicional. Hay que ver qué pasa. El problema es que la moneda mexicana ya es una de las 5 monedas que más se utilizan ahorita a nivel mundial para transacciones. Y eso ha hecho con también la especulación de la posible tasa de interés de la Fed en Estados Unidos que tenga mucha volatilidad. Entonces, yo creo que es una medida acertada. No podíamos seguir permitiendo que se siguiera depreciando el peso, porque yo creo que Banco de México ya vio que los efectos en la inflación eran inminentes y obviamente el mercado, las empresas no podían absorber ya estos niveles de depreciación. Sí los absorbieron al principio, Ricardo, y era parte de lo que estábamos analizando y creo que es importante, porque el mismo mercado, el mercado interno, el consumo estaba muy deprimido. Entonces, pues no había el flujo de compraventa necesario. Entonces, al principio sí lo absorbieron las empresas, pero hoy ya con los niveles es insostenible. Una de las grandes expectativas para la economía mexicana eran las reformas estructurales, particularmente en lo que se refiere al sector energético. Parece que no tenemos muy buenas noticias ahí. De ninguna manera sigue cayendo el precio internacional del petróleo. Tenemos ahora reportes de pérdidas de números cerrados de 100,000 millones de Pemex
y 26,000 o 30,000 de la Comisión Federal de Electricidad en estos periodos de semestre comparados con el año pasado. Y la ronda 1 de 12 que se esperaban, compraron 2 y en lugar de 14,000 se consiguieron 2,000 millones de dólares. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tenemos que hacer para creo que mejorar son varias esta expectativa? consideraciones. Cuanto a la ronda 1, la 1.1, yo creo que hubo varias circunstancias. Y yo creo que se aprendió, la autoridad ha aprendido mucho de esto. Hay que pensar que fue la primera vez que lo hacemos en 75 años. Había una ronda 1 también en Estados Unidos. Se juntó con el anuncio también de quitarle el bloqueo a Irán, que Irán va a producir 2.5 millones de barriles diarios adicionales en un precio, en una expectativa también de precios a la baja. Entonces, más temas como pidieron muchos requisitos, fue muy poco simplificado el proceso, con más de 7,000 trámites que firmar, hojas, pero también hay que reconocer, la expectativa a nivel mundial de este proceso era bien importante y creo que al final salió bien. Salió bien por dos circunstancias. Primero, porque fue muy transparente a los ojos de todo mundo, que eso es bien importante. Y dos, porque aunque no se alcanzó la expectativa de inversión, sí se generaron 2.6 billones de dólares, o sea, 2.600 millones de dólares que no teníamos y que hoy se van a invertir en México. Creo que la parte 2 y 3 va a ser muchísimo más exitosa porque ya la autoridad está recogiendo en qué puede mejorar. Aunque entiendo que se pospusieron. Sí, yo creo que por la misma circunstancia, pero yo creo que van a ser mucho más exitosas. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, las empresas petroleras a nivel mundial tienen números negros, independientemente de los precios internacionales. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más profundo entre la nueva empresa productiva del Estado, el sindicato y, por supuesto, en un contorno a nivel mundial diferente. Ahí, pues, Pemex, la verdad es que no creo que sea tanto el precio, sino la baja de la producción. La baja de la producción ha sido muy sensible y si multiplicamos lo que se ha perdido de hace 10 años a lo que tenemos, es más de casi 1 millón de barriles diarios. Eso, por $50, pues es una cantidad de dinero muy, 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 muy importante para Pemex. Entonces, yo no creo que sea tanto, digo que sí es muy importante claro, el precio, pero es más importante el haber dejado de producir. Sí, si aparte de que está muy bajo el precio, no estás produciendo, pues menos. Es un tema. A ver, a propósito de todo esto, ¿cómo podríamos sintetizar la expectativa para este año, Gerardo? En los meses recientes hemos visto disminuciones en esta perspectiva de crecimiento. La más reciente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, acaba de bajar de 3 a 2.4%. Y uno dice un puntito, una décima de punto, pues parece poco, pero creo que es mucho. ¿Cuál es la expectativa? ¿Por qué no hemos logrado, como ya lo han hecho otros países, digamos, en condiciones similares de tamaño de economías, qué sé yo, por lo menos mantener un crecimiento constante? Mira, yo creo que las reformas nos van a generar mejores condiciones de país. Un país más competitivo, más productivo, que nos va a generar en el mediano y largo plazo mayores niveles de crecimiento de manera sostenida y sustentable, niveles de inversión históricos, pero sobre todo más oportunidades, que eso se va a traducir en mayor generación de empleos. No nada más, sino mejor pagados. Eso es real, eso va a suceder en México con el proceso de modernización económica. Tenemos dos grandes pilares en la economía, en el Estado mexicano, que nosotros hemos venido trabajando. La parte de modernización económica, que tiene que ver con el proceso de reformas, y ahí tenemos, yo creo que un tema que no hemos podido superar, que es el mercado interno. El mercado interno que tiene que ver con consumo, que tiene que ver con la economía informal. Tenemos una economía informal más del 60%, que eso es parte de lo que limita que no haya mayor crecimiento en los salarios. Economía que no paga impuestos. Que no paga impuestos, no se compromete. Somos un gran tianguis, ya. Somos un gran tianguis en todo el país. Esos temas de mercado interno, de consumo, de economía informal, nos han hecho muchísimo daño. Lastres. Sí, y yo creo que también en algún momento este país tiene que pasar a una reforma sendaria integral que nos garantice
la inversión y la generación de ¿Por qué empleos. es un tabú en este país hablar de revisar el modelo económico? No se trata de volver al estatismo ni nada, ya lo adivino en tu expresión y en tu sonrisa. No un estado paternalista, pero sí sentarse ustedes, los que tienen las posibilidades de tomar decisiones importantes en este país y ver si de verdad lo que hemos hecho en los 20 años recientes es lo adecuado para el país, para tener más mercado interno, dejar de ver la pobreza como lástima y verla como la posibilidad de generar riqueza a partir de la pobreza. No sé, las decisiones revolucionarias que han tomado, por ejemplo, en el sudeste asiático, con resultados increíbles. Porque yo, siempre que me dicen eso, que además tiene razón, yo siempre digo, ¿qué modelo económico? Pues la verdad es que no hemos podido implementar un modelo económico por eso, sentarse ustedes a discutirlo, a diseñarlo. El problema es ese. El problema, yo siempre digo que hemos tenido al muñeco, a la muñeca, y no le hemos puesto los accesorios. Entonces, en este país, por décadas, hemos dado bandazos, ¿no? En los 70s de un populismo y una demagogia terrible, en los 80s también, con un gasto excesivo, luego con una liberación, pero al final no hemos tenido un modelo de largo plazo, como lo tuvieron los asiáticos, lo tuvo Corea, enfocados también en un tema de educación de calidad, de acceso a la calidad de educación. México no. Singapur, por eso nosotros, Corea, todos por eso, nosotros insistimos mucho que este proceso de reformas económicas les tienen que dar la oportunidad de que realmente puedan cambiar y generar condiciones diferentes. Porque si la idea es aprobar todo este proceso de reformas y en 3 años las vamos a volver a como sugieren algunas voces, que las tenemos que quitar o cambiar, pues entonces sencillamente no tenemos modelo económico. Y llegar y caer otra vez al populismo, a la demagogia, pues digo, la verdad es que no. Yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es precisamente implementar estas reformas, mejorar, y termino con la pregunta anterior, la respuesta anterior, perdón, mejorar lo que nos hace falta, sobre todo de mercado interno, que sea un pilar fundamental como es en Estados Unidos. Estados Unidos, el mercado interno es lo que le da fuerza a la economía. En México no tenemos un mercado interno sólido. Tenemos un sector manufacturero y exportador de clase mundial. Pero no tendríamos que aumentar un poco el ingreso de la gente para que la gente salga y gaste. Por supuesto. Y pasa por una reforma hacendaria integral y pasa por un Esa mayor sería tu gran consumo. propuesta, una reforma hacendaria integral. Porque eso te genera mayor consumo y te genera mayor inversión y mayor bienestar y mayor nivel de... Y sobre todo la parte también de informalidad. Y el otro gran pilar, Ricardo, es la parte de fortalecimiento institucional del Estado mexicano, que eso también lo perdemos. Pero si nosotros no trabajamos en temas de seguridad, en temas de justicia, en temas de Estado de Derecho, en un combate irrestricto contra la corrupción y la impunidad, y en fortalecer nuestra democracia y nuestras instituciones democráticas, México no va a poder salir, porque al final la parte económica no alcanza si no tenemos la otra gran parte, que es el fortalecimiento institucional del Estado mexicano. Yo lo que he dicho es que tenemos que hacer un esfuerzo igual o mucho mayor por los intereses que se están tocando en esta parte. Si no tenemos los dos grandes pilares, como lo tienen los otros países, va a ser muy difícil que potencialices y salgamos realmente con un desarrollo sostenido y sustentable importante si no tenemos la otra parte. Si un cascarón sin sustancia. Sí, tenemos problemas de Estado de Derecho, de seguridad, de justicia. Pues eso es muy difícil que un país salga adelante. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, gracias por tu confianza en nuestros espacios. Gracias, Ricardo, y muchas felicidades y gracias por la oportunidad nuevamente. Gracias. Y gracias también a ustedes por su atención y por su compañía y sobre todo lo que más agradecemos, precisamente su confianza, ¿no? Que en estos tiempos es clave. En este espacio los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.